urbanos empobrecidos y a regiones golpeadas por el cambio climático, ni duda cabe. Muchas zonas rurales aún conservan resiliencia gracias a la producción local y por lo tanto eso no se refleja tan fuerte. Claro, para esto hay que entrar a mediciones mucho más delicadas. Y un tercer y último matiz, lo que hablaba, la importancia de las alertas tempranas. Y esta es una alerta temprana. El informe no augura una catástrofe inmediata, claro que no, pero sí se constituye en una señal para evitar una escalada silenciosa hacia una crisis probablemente mucho más severa. Lo que tú decías, nos va a explotar como un cóctel molotov esto en la cara. Y claro, en ese caso, anticiparse es prevenir. Eso es importante. Ahora, que se reflejaba en otro medio de comunicación y ahora ya lo tenemos al doctor Jerez Justiniano. Como siempre es un placer tenerlo en Antes de Medianoche para terminar de hacer este análisis al informe de la ONU con respecto a lo que es riesgo hambruna en Bolivia. Estaba hablando el anterior analista de matices, factores que obviamente ayudan a que se genere dicha percepción por parte de la Organización de Naciones Unidas. Doctor, con usted. Muchas gracias. Buenas noches, Níbar. Un saludo cordial a Bolivia a través de su prestigiosa estación televisiva. A ver, en primer lugar, un interesante componente que vale la pena analizarlo. Bolivia está representado en las Naciones Unidas por el Estado, por el gobierno. El gobierno es el que delega a los funcionarios que representan a Bolivia en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un órgano internacional que lo integran los estados, representado por sus gobiernos. En consecuencia, siempre las Naciones Unidas, la OEA, va a tener cuidado en la redacción de sus documentos para no atacar directamente o no ser un instrumento de campaña electoral, por decir algo, para ubicarnos en la época, en el momento actual. Primer elemento. Segundo elemento, ¿por qué nos va a causar extrañeza si somos un país pobre? Si hemos sido un país pobre, hemos tenido extrema pobreza y la miden la pobreza también los organismos internacionales, aquel que no gana o que vive con $1 o $2 al día. Son mediciones que se hacen frecuentemente y los pueblos pobres como nosotros, que somos una nación pobre, tenemos necesariamente que aceptar de que existe un peligro de hambre, pero no está ahora en el campo, como antes la zona más deprimida estaba en el campo, ¿me entiende? Y las zonas mejores estaban en la ciudad. Hoy día hay una inversión en el campo que han migrado más a los cordones de miseria que hay en las poblaciones más grandes. A eso se debe que Santa Cruz crezca tan estrepitosamente. Muy grande el crecimiento de Santa Cruz porque todos los días llegan migrantes y son quienes los pobres que no tienen trabajo en su región, en su casa, en su pueblo, en su villa y vienen en busca de mejores condiciones de vida. Entonces, en este momento, evidentemente, los riesgos de pobreza se han incrementado. A quienes más le afecta los paros y los bloqueos, y eso hay que decírselo al compañero Evo Morales, porque el compañero parece que no le importa o no le entiende al problema. Le está haciendo, cuando hace un bloqueo, para pedir su candidatura, para pedir su inscripción, para que le den derecho. Cuando se vencieron los plazos, no consiguió, no tuvo habilidad para negociar con los partidos políticos que le ofrecieron su postulación. No tuvo habilidad para negociar antes de eso, para recuperar su partido político. En consecuencia, Evo Morales no tiene partido político ni tiene instrumento para inscribirse. No se inscribió en consecuencia a la Corte. Bloquea. ¿A quién le hacen daño los bloqueos? A dos sectores, a los dos extremos de la sociedad. Le hace daño a los empresarios
que son los dueños de la mercancía que se transporta de un lugar a otro y le hace daño al campesino, al más pobre, porque ese es el que sufre las consecuencias. Los niveles de pobreza absoluta han aumentado. Claro que han aumentado, querido Aníbal. Han aumentado los niveles en los que se desarrolla la masa mayoritaria del pueblo son los que comen con $2 o $3 al día. Eso ya no tienen los $2, los $3 que ganan al día. Ya no tienen los 150 pesos que todos los días gana un albañil. Ya no los tiene porque no hay trabajo, porque no hay, ¿me entiende?, condiciones. Entonces, esos son los que están sufriendo. A eso les hace daño Evo Morales. Entonces, las Naciones Unidas hace un estudio, lo hace frecuentemente, cada año, cada 2 años, permanentemente está midiendo los niveles de mejor calidad de vida, está midiendo los niveles de alimentación, dónde están los símbolos de la mayor pobreza, en cuál cordón de la sociedad se debate el ciudadano con más incertidumbre, con más pobreza, etc. Yo estoy de acuerdo con las Naciones Unidas en sentido de que es una alerta. Le ha dicho al gobierno cuáles son las condiciones en las que se está desarrollando la vida en Bolivia en esta circunstancia donde hay bloqueo. Se está aprisionando más al más pobre, se lo está agobiando al más pobre. Los que venden en los mercados que ya no venden como vendían antes. Antes vendían 200, 300, 400 bolivianos al día, ganaban de vender, o 100. Hoy no ganan ni 20 ni 30 bolivianos al día. Esos son los que están sufriendo esta, yo diría, esta alerta que hace Naciones Unidas al gobierno de Bolivia para que vea y ponga solución a los problemas para que esto no siga, no se profundice. Lo han dicho los economistas en un mismo tema sobre otras consecuencias. Los economistas vienen diciendo que estamos al borde de una inflación, estamos al borde de que se disparen los precios. Ya se dispararon los precios, ya estamos en una inflación que es muy, muy irregular y es muy alta. El gobierno tiene que actuar antes de comenzar a hacer política, tiene que pensar en Bolivia. El señor presidente no quiere admitir que el modelo ya no es suficiente. Se agotó el modelo económico impuesto desde el 2006, 2007, 2008. Es un modelo que ya no tiene respuestas. No tiene respuesta al pueblo de Bolivia. No tiene alternativa para ofrecerle al pueblo de Bolivia. Y entonces estamos envueltos en una incertidumbre al margen de los escándalos de corrupción que todos los días lo sabemos los ciudadanos de a pie. Lo que no lo saben son las autoridades y por eso se alardea. Y por eso hay un alarde ahora, un ministro que huyó y que luego le dijeron, vení, te vamos a proteger, vení nomás, te vamos a proteger. Y el señor ha vuelto a aparecer en el escenario para decir que él no se fugó y que va a desaparecer. Eso es el iceberg, es la punta, ¿me entiendes?, del drama tremendo que vivimos por el tema de la dependencia, de la absorción que ha hecho el Poder Ejecutivo del Poder Judicial y el poder o del órgano judicial, porque esa es la revolución que han hecho los del MAS, esa revolución democrática y cultural, cambiarle el nombre de las cosas, pero no han cambiado el contenido. Ya no es poder del Estado, se llama órganos del Estado, pero el cambio ha mejorado, es para dignificarlo, es para mejorarlo. Por el contrario, se ha debilitado la institucionalidad en el país. Estamos frente a una crisis que nos está empujando al abismo y que el gobierno no tiene capacidad de solucionar. Hemos perdido autoridad, ha perdido autoridad el gobierno. El Evo Morales le ganó las calles y le ganó los bloqueos y bloqueó a muerte de 5 ciudadanos al margen de cómo murieron, qué haciendo murieron, eso no interesa. Lo importante es que han muerto 3 y que eso no debería ocurrir en un país civilizado, pero se bloquea de manera irracional. ¿Hay más pobreza? ¿Hay más hambre? Claro, señor. Níbar, querido, hay más pobreza, hay más hambre porque hay bloqueo. Perfecto, doctor.
quiero dar lectura de los mensajes del ciudadano. A ver, ¿qué dice uno? Es una alerta, efectivamente, pero faltó decir el grado de alerta. ¿Es roja? ¿Es naranja? ¿Es amarilla? Otro mensaje. En cada departamento, más bien que nuestra realidad social nos acompaña con esto, porque existe en cada departamento una zona u otra que es para cada bolsillo, que se adecúa para cada bolsillo. Y la otra, que no es consulta, que también es un comentario, pero va referido a lo que dijo el doctor del caso de el escándalo del consorcio, que lo vamos para finalizar con ese tema. Pero de momento nos centremos en estos dos comentarios, doctor, que tienen que ver justamente con el informe de la ONU. Bien decía un comentario que le faltó decir qué tipo de alerta es, roja, naranja o amarilla, o en su defecto también hay que aclarar, según el comentario del televidente, es que la realidad de nuestra sociedad ayuda a que en cada departamento, en cada municipio, existe un lugar para cada bolsillo. Con usted. Bueno, es un comentario, Níbar, es un comentario bastante bueno, fíjese usted. Que no nos han dicho cuál es el nivel de la alerta. Ya, estoy de acuerdo, ¿me entiende? Pero eso no lo quita, no le quita. Puede ser roja, puede ser naranja, puede ser muy alta la alerta o muy cercana o muy alejada. Pero lo evidente el caso es que estamos viviendo peligrosamente en una escalada que puede crecer, Estoy de acuerdo en que habría la necesidad de pedirle a la ONU que nos diga, por favor, si eso nos va a conducir a un programa mayor dentro de 10 días, dentro de 4 días, dentro de 4 meses, después de las elecciones. Eso es evidente, tiene razón el oyente al haber exigido. Y segundo, absolutamente claro, pues, ¿no? Hay niveles en cada región, ¿me entienden? Niveles de desarrollo que ponen en mayor lugar que en otro. En Santa Cruz tenemos menos pobreza que en Potosí, naturalmente. En Santa Cruz tenemos menos pobreza que en Oruro, naturalmente. Hay más posibilidades de trabajar, ¿me entienden? Hay más posibilidades. Pero fíjense ustedes, en cada rotonda de Santa Cruz, en cada intersección de avenida, hay 2 o 3 personas. Normalmente gente del interior. Son collitas que se han venido desesperados, unos ancianos, otros jóvenes, que están pidiendo, lavando el vidrio para que le des un peso o pidiéndote un peso para que quieren comer. Y eso refleja una realidad. El cruceño es bondadoso, es generoso, da. Por eso es que se repite esta acción de pedir limosna en cada esquina. Pero no se da en otras regiones. ¿Por qué? Porque aquí todavía vos te ofreces para barrer y te contratan por lo menos por la comida. Vos barré, yo le puedo carpir su chaco, señor, deme usted para comer, te ayuda, o sea, te da. Hay niveles eso de departamento donde se agudiza más que en otra región. Eso estoy de acuerdo con el ciudadano que hizo esa opinión y me parece que eso puede corregirlo el Estado. Para eso está el Estado, para eso hay gobierno nacional, para que corrija esa irregularidad en la zona más deprimida, genere más empleo, busque la forma de generar empleo, asóciese con los empresarios privados, mueva a los jóvenes que están buscando cómo crear una empresa, dele facilidades al que quiere crear una empresa, pero este país no piensa así, este es un país tranca. Si usted quiere tener alguna posibilidad, va por el contrario, le ponen 20 problemas y 50.000 obstáculos. La cuestión es que usted antes de iniciar ya se desmoralizó, ya perdió. Cuando no deberían apoyar, deberían crear cooperativas, deberían crear fuentes de trabajo, deberían pedirle a la empresa privada y asociarse con la empresa privada. Le voy a descontar 20 años o 10 años de impuestos, no va a pagar, pero creo emplea. Creo una empresa con 5.000 trabajadores o con 1.000 trabajadores y yo le voy a dar tanto de beneficio. Eso no tenemos, porque no tenemos. Nadie piensa en el país, todos piensan en su bolsillo y la burocracia estatal es la peor rémora que tiene Bolivia. Doctor,
vamos a aprovechar el comentario que usted hizo al último sobre el caso Consorcio, ese escándalo que está alrededor de varias autoridades en el tema de la justicia. Vamos a cambiar la imagen, vamos a cambiar el título, porque uno de los mensajes que dice el televidente es el siguiente. A ver, esto con todas las reservas. Tilín traicionó a Sonia. Después Sonia delató y traicionó al Tilín. El audio sale del propio del Castillo por venganza al Tilín. Primer acto, y aquí lo pone a detalle, a ver. Había un acuerdo entre Tilín y Sonia. El Tilín debía eliminar a todos los candidatos de izquierda, por tanto Sonia iba a proteger al Tilín. Segundo acto, debido a una encuesta, el Tilín se asusta donde Sonia saca apenas 1%. Tercer acto, al ver la encuesta, los operadores de Tilín se contactan con Patsy, donde le condicionan que si le protege al Tilín, le haría habilitar con los autoprorrogados. En ese momento el Tilín traiciona a Sonia. El acuerdo firmado. Y cuarto acto, Sonia, al enterarse del acuerdo entre Tilín y Patsy, en ese momento activa un plan de sabotaje contra el Tilín por sus operadores Llorenti y otros. Es ahí donde sacan los audios del ministro Siles para dañar a Tilín. Bueno, son mensajes que nos llegan. Doctor, con usted para concluir. Esta es la expresión de Bolivia. Como le decía yo en algún momento, querido Aníbal, este país es de replay. Las cosas más extraordinarias e irregulares ocurren en este país. Las cosas más insólitas ocurren en este país. Fíjese usted de que lo que ha ocurrido es que se ha destapado simplemente la punta del iceberg. O sea, el iceberg es una montaña de hielo a la inversa. Toda está enterrada en el mar. Solamente aparece la puntita. Y esa puntita es lo que significa el escándalo que han provocado los jueces, magistrados y donde se ha visto envuelto el ministro de Justicia. Todos sabíamos, por favor, nadie me diga que no sabía. Por lo menos los abogados nos consta de cómo se manipula el poder judicial. Nos consta de cómo lo han sometido a los jueces a la política partidaria del MAS. Entonces, hay una situación de complicidad aquí y que no me extraña que sea el ministro de Justicia el que manipula. Eso ha creado la manipulación y ha creado evidentemente una desnudez de la empobrecida administración de justicia. ¿Qué es lo que ocurre en este momento, querido? Y hay que entenderlo esto porque es muy importante, Niva. Gracias a este descubrimiento que se hace y esta denuncia de la corrupción, de cómo actúan los jueces en bandas organizadas, en organizaciones que son evidentemente producto de la corrupción, hay un detalle que sobresale y que deberíamos prevalecer. Y en este momento yo lo emplazo a usted como a todos los medios de comunicación que exijamos que en 24 horas deben estar libres todos los presos políticos, que los jueces dispongan la libertad inmediata del señor gobernador electo de Santa Cruz, de la señora expresidente Yanine, del el líder cívico de Potosí. ¿Por qué razón? Porque se está demostrando que todo eso manipularon, todo el tema fue manipulado y esa es una demostración. Los abogados aplicamos un aforismo que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué quiere decir eso para que lo entienda el ciudadano? No necesitamos prueba cuando una de las partes confiesa. En este momento han confesado las partes del Poder Ejecutivo que ellos manipularon a jueces, a vocales del corte para que fallen contra los procesados en el tema del golpe 2. En consecuencia, tenemos que exigir inmediatamente que se retorne al Estado de Derecho y que se ponga en libertad inmediata a los ciudadanos involucrados. ¿Por qué? Porque esta confesión pública
hecha por el ministro de Justicia y que la ha aceptado el presidente cuando presenta su renuncia el ministro de Justicia por caso de corrupción, y el presidente le acepta su renuncia, está aceptando que los hechos son. Lo que no ha dicho es que cómo lo involucran al presidente, porque todos los actos de los ministros involucran al presidente como jefe del Estado, todos los actos. Entonces, así como todos los honores se lo lleva el presidente cuando inauguran algo que lo ha trabajado el ministro, de la misma manera los actos criminosos, los actos delincuenciales que cometen los ministros le afectan al presidente del Estado. Debe ser procesado, pero no ahorita, si no ahorita, no. Vamos a acumular. Yo tampoco propongo que se lo acuse ahorita al ministro, ni que le hagan juicio al ministro. No son competentes los miembros del Poder Judicial o del órgano judicial para enjuiciar a un colega de ellos. Se van a tapar. Entonces, faltan 3 meses para que se vaya este gobierno. Esperemos 3 meses y en 3 meses todos deben ser enjuiciados. Todos los miembros del órgano electoral, del órgano judicial, del Poder Ejecutivo, todos los que han ocupado cargo en el Parlamento, que han ocupado cargo dilapidando fondos del Estado, destruyendo la institucionalidad boliviana, atentando contra la democracia, todos deben ser debidamente juzgados y condenados, porque no pueden ser impunes. Querido amigo, son impunes. ¿Sabe qué? Ya el ministro estaba con su familia en el Paraguay de ida. ¿De dónde? Un ministro que tiene mucha plata para irse con su familia a vivir al exterior. O sea, ha robado tanta plata que tiene, tanta disponibilidad para irse. Por favor, eso hay que analizarlo, hay que investigarlo para determinar consecuencias democráticas y bien responsables. Esa es la humilde opinión de su amigo, querido Aníbal. Como siempre, un placer estar con el doctor Jerez Justiniano en el análisis correspondiente de la noche, y me voy a quedar con 2 frases muy importantes. Una que tuve al principio con el doctor Omar Durán, que dijo que el caso consorcio va a quedar en nada. Una vez más, uno de los muchos que va a estar ahí estancado en un gavete. Y me quedo con la frase del doctor Jerez Justiniano, que esta es la punta del iceberg y que debe dar por viabilidad a los presos políticos que se defiendan en libertad. Doctor Jerez Justiniano, muchísimas gracias. Un saludo cordial, Aníbal, y desde Santa Cruz un abrazo a la bolivianidad que está angustiada, pero le digo, deben tener esperanza. Vamos a tener caminos de solución y vamos a sustituir a este gobierno. Se lo garantizo. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos a una breve pausa porque al retornar hay más en el programa. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.